Bueno, pues hemos dejado pasar un tiempecito de cortesía. Eh, Vamos a empezar la sesión de hoy, del webinar de hoy. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerles su tiempo y asistencia a este webinar en tiempos de pandemia, desgraciadamente. Mi nombre, para los que no me conozcan, es Mario Guardia. Soy el director de Banca Personal y Premium del Grupo Caja de Ingenieros. Este webinar se enmarca dentro de las presentaciones que habitualmente realizamos como un elemento más de comunicación diferenciador ligado a nuestra propuesta de asesoramiento financiero y asegurador. Eh, los webinars forman parte del servicio personalizado que ofrecemos a nuestros socios de banca personal y premium. En el webinar que nos ocupa hoy vamos a comentar con expertos de prestigio del bufete Garrigues un tema crucial, pero que demasiadas veces no le damos la importancia que realmente tiene, hasta que es demasiado tarde para resolverlo de una manera eficaz. Y este tema es cómo mitigar los riesgos patrimoniales a lo largo de diferentes situaciones temporales y actuaciones temporales, aparte de comentar también el marco general del impuesto de sucesiones y donaciones. A todo este conjunto de acciones enfocadas a mitigar esos riesgos que hemos comentado los hemos denominado Plan Personal de Contingencia. ¿Qué es el Plan Personal de Contingencia? Pues es el proceso de reflexión y el conjunto de documentos jurídicos mediante los cuales regulamos las consecuencias patrimoniales de determinadas situaciones de carácter personal, como pueden ser pues, el fallecimiento, la incapacidad sobrevenida, el matrimonio y la ruptura del mismo. En esta charla compartiremos cuáles son los documentos que la ley pone a nuestro alcance, a nuestra disposición para regular dichas situaciones y cuáles son las cuestiones básicas sobre las que deberíamos reflexionar para una adecuada regulación jurídica de dichas situaciones. El enfoque será principalmente práctico. No entraremos en detalles muy técnicos, dado que en función de la vecindad civil y de la residencia, como comentarán los ponentes, la legislación civil aplicable es diferente. Sin embargo, aunque el marco jurídico sea diferente, las claves del proceso de reflexión son las mismas. Asimismo, se repasará el panorama fiscal, sin entrar en la situación individual de cada comunidad, por supuesto, en relación con el impuesto de sucesiones y donaciones e impuestos sobre patrimonio y los distintos puntos de conexión a considerar para determinar la ley aplicable y las competencias legislativas que tienen las comunidades autónomas. Y ya sin más preámbulos, para no gastar tiempo de las presentaciones, vamos a ir a lo importante, que son las presentaciones y las preguntas que ustedes pueden hacer a nuestros ponentes. Y voy a dar paso a los expertos que nos acompañan el día de hoy. Algunos ya son conocidos por ustedes, algunos ya han estado en otros webinars y los voy a presentar por orden de exposición de las ponencias. Son Pablo Torrano y Arantxa Tobaruela. Buenas tardes a los dos. Comienzo con Pablo, si acaso, que será el primer ponente. Pablo es socio en Garrigues, responsable de la línea de empresa familiar en Cataluña, abogado, profesor en ESADE y ponente en múltiples seminarios y webinars. Pablo nos comentará el marco general del impuesto de sucesiones y donaciones en España. Posteriormente intervendrá Arantxa. Arantxa es abogado, cónsul en Garrigues y responsable de la práctica civil de empresa familiar a nivel nacional. Arantxa nos comentará el plan personal de contingencia. Un último comentario antes de ceder la palabra a Pablo sobre el funcionamiento del webinar. Durante la misma podrán utilizar una opción de un botón de chat para hacer las preguntas, podrán irlas ya preparando y emitiéndolas a nuestros ponentes y al terminar la presentación haremos un pequeño comentario y procederemos a relatarlas y dar tiempo a nuestros ponentes a que las contesten si el tiempo nos lo permite. Así pues, cuando quieras conveniente, Pablo, todo tuyo. Pues Mario, muchísimas gracias. Lo primero, tanto en nombre de Arantxa como en el mío propio, agradecer a Caja de Ingenieros la oportunidad de estar este rato, esta tarde, hablando de estos temas, tanto pues, del marco general, como tú decías, del impuesto sobre sucesiones, que es el que yo voy a abordar principalmente, como de este producto que tiene este nombre que no suena para nada a derecho civil, ¿no? Pero que una vez oigan a Arantxa entenderán por qué le llamamos plan personal de contingencia y que tú has definido muy bien y no voy a extenderme porque ya lo hará Arantxa, ¿no? Bueno, sin más dilación, yo voy a empezar con la exposición de la parte general. En una charla de impuestos sobre sucesiones y parte de patrimonio a dar a residentes fiscales en toda España, es muy complicado entrar en el detalle de cada una de las particularidades, dado que existen tantas normativas o tantas peculiaridades como comunidades autónomas y ciudades autónomas tenemos en España, lo cual hace
iba a decir inviable, no lo hace inviable el poder hablar de todo ello, sino que haría que este seminario tuviera que durar, pues si mi parte son 25 minutos, una cosa así, pues igual tendríamos que pasarnos 5 horas para poder abordar todas las peculiaridades. Con lo cual, lo que verán es, lo que van a ver a continuación, es una definición de lo que son las normas que tenemos que saber cada uno de nosotros que nos aplicarán, o a dónde tenemos que ir a buscar las normas que nos serán de aplicación si nos acaece un hecho imponible del impuesto sobre sucesiones, del impuesto sobre donaciones o, en su caso, anualmente, renta y patrimonio. Van de la mano los dos y los dos tendrían la misma regulación. Como verán, lo que vamos a hablar ahí son de puntos de conexión. Y para empezar con los puntos de conexión, aunque sea algo que es como muy evidente, lo primero es qué está sujeto en España a tributación. Pues habrá algunos de ustedes que a lo mejor tienen puntos de conexión que pueden diferir del marco estatal. Bueno, pues que sepan que lo primero que hay que definir para ver si uno está sujeto es ver si por normativa tributamos por lo que los fiscalistas llamamos obligación personal o obligación real de tributar. Es decir, básicamente, si somos residentes fiscales a efectos del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre el patrimonio, del impuesto sobre sucesiones o del impuesto sobre donaciones. Y aquí la diferenciación es clara en los dos grupos de impuestos. El IRPF y patrimonio se refiere siempre al año natural. Uno tiene que ver si ahora que estamos en época de renta, en el año 2020, tenemos obligación o no de tributar en España por nuestro IRPF impuesto patrimonio. Y eso es una referencia al año natural y es una referencia básicamente a haber permanecido en España el mayor número de días en el año, es decir, los famosos, entre comillas, más de 183 días en el año de permanencia ininterrumpida en España. En el impuesto sobre sucesiones, impuesto sobre donaciones, hay una remisión al IRPF, por lo tanto también es una referencia a los 183 días, pero no ya referida al año natural, sino referido al año anterior al momento del devengo. En IRPF y patrimonio tenemos una referencia de devengo clara, es el 31 de diciembre, en sucesiones y donaciones no. Sucesiones y donaciones dependerá, en un caso, del fallecimiento de la persona que causa el hecho imponible y en otra, pues dependerá del momento en el cual se haya producido, se haya ejecutado la voluntad de donar. Ahí tenemos el devengo, pues hay que mirar los 365 días anteriores y allá donde si hemos residido más de 183 días en España, el sujeto pasivo, que serán los herederos o los que reciben la donación, los donatarios, pues tendremos sujeción a tributación en España. Cuando uno es residente en España, porque los puntos de conexión, estos 183 días, que es el punto básico de conexión, nos trae España, por definición uno es residente en una comunidad autónoma y tiene que ser residente en una comunidad autónoma. No puede haber un residente fiscal en España que no lo sea de ninguna comunidad autónoma. En IRPF y patrimonio es el mismo criterio anterior. Como vamos con el año natural igualmente, pues en los 365 días del año, en aquella comunidad autónoma en la que hayamos permanecido más tiempo, pues allá somos residentes. Vemos después, en la slide siguiente, creo que hay algunos criterios residuales para cuando hemos estado en diferentes comunidades autónomas en el año. En sucesiones y donaciones el criterio es más amplio, porque para incomodar un poco los cambios de residencia entre comunidades autónomas, el periodo de referencia se extiende a 5 años. Y uno es residente, el sujeto pasivo, el contribuyente del impuesto sobre sucesiones y donaciones, es contribuyente en aquella comunidad autónoma en la que el punto de conexión, cuando es la residencia, que puede ser el causante o puede ser el beneficiario en función del hecho imponible, ha permanecido más tiempo en los últimos 5 años. Por lo tanto, seremos residentes como contribuyentes cuando el punto de conexión, referido, repito, a causante o a donatario, haya sido residente en una comunidad durante más tiempo en los últimos 5 años, con lo cual ahí pudiera no coincidir con la última comunidad autónoma de residencia. En cuanto a territorios forales, País Vasco y Navarra, que tienen su propia norma aparte y sus convenios y conciertos con el Estado, pues en IRPF y patrimonio es el mismo criterio que para la definición de obligación personal real, va referido al año natural, y en impuestos sobre sucesiones, pues también los 365 días anteriores al devengo, con lo cual cuando el punto de conexión nos lleva a País Vasco-Navarra, seremos o tendremos la tributación en País Vasco y Navarra. Criterios para fijación de la residencia en una comunidad autónoma. Hemos dicho IRPF y patrimonio, 183 días en el año. En impuestos de sucesiones, los 5 años anteriores al devengo. Si en cuanto a IRPF y patrimonio no podemos determinar por los 183 días la residencia en una comunidad autónoma, la definición nos vendrá dada por lo que los fiscalistas denominamos donde tenemos ubicado el centro de intereses económicos.
y este se define en función de la tipología de rentas. Pues si la mayoría de las rentas que obtiene el contribuyente son rentas del trabajo, donde radique el centro de trabajo. Si son rendimientos del capital inmobiliario y ganancias patrimoniales derivadas de bienes inmuebles, donde radiquen los inmuebles. Si es un rendimiento de actividad económica, donde radique el centro de gestión de esa actividad económica. Si aún así no podemos determinar la residencia por ninguno de estos criterios, lo que nos dice la Ley de Exención de Tributos es que esa persona será residente donde radique la última residencia declarada a efectos del IRPF. A nosotros, como despacho, nos viene gente hablando, nos vienen clientes o contactos que nos preguntan, bueno, oye, pues si tenemos una comunidad autónoma que nos genera un ahorro fiscal porque tiene un tratamiento mejor, pues en el impuesto del patrimonio, en el IRPF, en sucesiones, ¿puedo hacer un cambio de residencia? ¿Tengo que tener en cuenta algo para promover un cambio de residencia entre comunidades autónomas? Bueno, pues en principio lo que tenemos que tener en cuenta es el cumplimiento de estos puntos de conexión. Y lo que hay que tener en cuenta también son estos puntos que tiene esta transparencia, que son puntos que podemos llamar de antielusión de la norma. Es decir, lo que pretenden evitar estos puntos es que hagamos un movimiento de comunidad autónoma única y exclusivamente por ahorrar impuestos. Entonces, lo que dice la Ley de Exención de Tributos es que, por lo general, no producen efectos fiscales aquellos cambios que se producen solo por un tema fiscal, por obtener un mejor tratamiento fiscal, por tributar menos. Pero la presunción de inexistencia de cambio de residencia, las reglas de presunción de inexistencia, vienen referidas a IRPF y patrimonio. Y verán que, aunque vienen referidas a IRPF y patrimonio, son reglas de IRPF. Porque se presumirá que en ese cambio de residencia entre comunidades autónomas no se da cuando se producen los 3 puntos que tiene aquí de forma acumulada. Si alguno de ellos ya no se produce, esta presunción ya no aplicaría. Entonces, los 3 puntos son estos, que en el año del cambio o en el siguiente aquel en el cual cambiamos la residencia, la base imponible del IRPF sea superior al menos un 50% a la del año anterior al cambio. Que en dicho año, en el cual tenemos ese incremento de base imponible, la tributación efectiva en el IRPF sea inferior a la que se hubiera dado en la comunidad autónoma que hemos abandonado, que hayamos tributado menos en la comunidad de llegada. Y que en ninguno de los 2 años siguientes a ese año en el cual hemos tenido ese incremento de base por el cual hemos tributado menos, no se recupere la residencia habitual en la anterior comunidad autónoma. Si se dan esos 3 puntos de forma acumulativa, el cambio de residencia declarado por el contribuyente no tiene efectos fiscales. Es como si no se hubiera producido. De lo que deriva todo esto es que no existe, por ejemplo, una cláusula similar para el impuesto de patrimonio ni para el impuesto sobre sucesiones y donaciones, con lo cual, al no existir esa presunción, solo se podrá eliminar ese cambio de residencia desde el punto de vista fiscal cuando quien quiera acreditar que no se ha producido demuestre y acredite que el único motivo del cambio ha sido un cambio por motivos fiscales o que el cambio obviamente no sea real y no se haya producido. En territorio foral, pues básicamente los criterios para el cambio de residencia y las presunciones son las mismas, con lo cual pues los cambios también a territorio foral o desde territorio foral a territorio común, pues tienen las mismas reglas que básicamente que las que acabamos de comentar entre comunidades autónomas. Dicho esto, ¿qué pueden regular las comunidades autónomas? ¿Cuál es su capacidad normativa? Pues la capacidad normativa respecto al impuesto del patrimonio no es sobre todo el impuesto. Lo que pueden regular única y exclusivamente las comunidades autónomas es el mínimo exento, que el mínimo general establecido en la ley estatal es de 700.000 euros, los tipos de gravamen y las deducciones y bonificaciones de la cuota que sean compatibles con las del Estado. Las que existen ya en el Estado, no se pueden, norma estatal, perdón, ya no se pueden tocar. ¿Significa esto que el mínimo exento de 700.000 ya no aplica a una comunidad autónoma? No. Significa que cuando la comunidad autónoma en cuestión haya determinado un mínimo exento distinto al que existe en la norma estatal, en esa comunidad autónoma, las personas, sujetos pasivos que deban aplicar la normativa de esa comunidad autónoma, aplicarán el mínimo exento establecido en su comunidad autónoma. Y, por ejemplo, pues aquí en Cataluña, el mínimo exento, en lugar de 700.000 euros, es de 500.000 euros. La comunidad autónoma ejerció la potestad y redujo ese mínimo exento. En cuanto al impuesto sobre sucesiones y donaciones, lo que pueden regular las comunidades autónomas es la parte que tiene aquí, los 4 puntos que tiene aquí, y queda fuera de lo que es la regulación, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, de todo lo que es el hecho imponible. El hecho imponible queda en regulación estatal. Lo que pueden hacer las comunidades autónomas, y la mayoría de ellas pues lo ha hecho, es modificar la determinación y cuantía de la cuantía y coeficientes del patrimonio preexistente. Aquí, para que entiendan, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, para calcular la cuota íntegra,
se tienen que aplicar como dos tarifas. Una que sería la tarifa, pues, que sería la equiparable a la que ahora tenemos que aplicar todos nosotros para determinar nuestro IRPF, que es la tarifa pues, en función de la suma de rendimientos o de bienes y derechos, en este caso, que tenemos valorados. Eso nos da una base imponible y una base liquidable, a la cual le aplicamos una tarifa que nos da la cuota. En IRPF ahí nos quedaríamos y aplicaríamos las deducciones, bonificaciones que tuviéramos. En impuestos sobre sucesiones, además, una vez tenemos esa cuota, tenemos que aplicar otra tarifa que determina un incremento de la cuota que hemos obtenido en función de lo cerca o lejos que estemos del causante o del donante, es decir, cuanto más alejado en parentesco, más tenemos que tributar, y a la vez, cuanto más patrimonio preexistente tiene quien recibe la herencia o la donación, más se tiene que tributar. Los coeficientes van de 1 a 2,4. Uno aplicaría a una herencia o una donación entre padres e hijos, por ejemplo, o entre cónyuges, con lo cual la cuota que nos sale de aplicar la tarifa no se modularía, coincidiría con la cuota tributaria final, porque tendríamos un coeficiente 1 en la aplicación. Pero, por ejemplo, si quien hereda es un primo hermano o quien recibe la donación es un primo hermano, un parentesco, y ese primo hermano tiene un patrimonio ya él de más de 4 millones de euros, el coeficiente corrector es 2,4. Eso con las tablas estatales, si tenemos en cuenta que la tarifa estatal puede llegar a un 34% de tipo impositivo, hace que entre padres, hijos, cónyuges, abuelos, nietos, el tipo máximo en la tarifa estatal sea un 34%, perdón, tipo mínimo en la tarifa estatal sea un 34% y el máximo, que es multiplicar por 1,2 en ese grupo parentesco, nos lleva a un 40%. El tipo máximo total de la tarifa, en el supuesto que les he puesto, primos hermanos con patrimonio de más de 4 millones de euros, si cogemos ese 34% y lo multiplicamos por 2,4, nos podría llevar a un tipo impositivo del 81,5% más o menos, lo cual, desde luego, no es un porcentaje en absoluto despreciable. Bueno, pues estos coeficientes los pueden regular las comunidades autónomas y algunas de ellas lo han hecho. Pueden fijar también una tarifa distinta a la del Estado, o sea que les he dicho ya el 34, pues pueden fijar tarifas distintas. Andalucía, por ejemplo, tiene una tarifa que actualmente llega al 36,5 y ahora en proyecto ha entrado en el Parlamento pues una propuesta del Partido Popular y Ciudadanos, del Partido Popular y Vox, dos propuestas, de hecho, que tratan de reducir ese porcentaje a un 26%, ese porcentaje máximo. También pueden regular reducciones en la base imponible. Han oído las reducciones por parentesco, por discapacidad, por seguros de vida, por empresa familiar, por obras de arte. Todas las reducciones que hay en el sistema del impuesto sobre sucesiones se pueden regular. Incluso se pueden regular, digamos que en patrimonio no, aquí sí, las propias reguladas ya en la normativa estatal, solo que ahí con la condición de que solo lo pueden hacer para mejorar el tratamiento que existe en la norma estatal. Si hacen eso es lo que se llama una reducción de mejora de la norma estatal y eso lo pueden hacer. Lo que no se puede hacer en las comunidades autónomas es empeorar el tratamiento que ya existe en la norma estatal. Y también se pueden crear reducciones propias que obedezcan pues, a las características de la economía o de la situación socioeconómica de la comunidad autónoma. Aquí, pues la primera en la cabeza, puede estar en Cataluña. En Cataluña existe una reducción para mayores de 75 años que no existe en la norma estatal. Es una reducción propia. Y también se pueden crear deducciones y bonificaciones de la cuota. Aquí lo que más se ha creado en muchas comunidades son bonificaciones. Básicamente, cuando el parentesco es muy cercano, desde cuando hereda un hijo o un cónyuge, pues aplicar una bonificación que en algunos casos, en algunas comunidades, puede llegar al 100% de la cuota calculada, pues como les he comentado anteriormente. En territorios forales la capacidad es plena. A diferencia de lo que veíamos en territorio común, que existen esos 4 puntos que pueden regularse, las territorios forales, País Vasco y Navarra, pueden regular todo el impuesto, desde el hecho imponible hasta los aspectos de gestión, siempre y cuando se cumplan y se respeten estos 5 principios: los criterios de armonización con el Estado, las competencias que son exclusivas del Estado, tratados y convenios, el principio de solidaridad interterritorial y pues, la unidad constitucional. Todas aquellas instituciones, facultades y competencias del Estado que son inherentes a la unidad constitucional. Esto, que algunos de los principios son bastante etéreos, pues es lo que debería respetarse en esa capacidad legislativa de los territorios forales. Puntos de conexión. ¿Cómo podemos saber qué tenemos que tener en cuenta para saber dónde debemos, en qué comunidad debemos tributar y con arreglo a qué normativa? Pues aquí la situación
es distinta en cuanto a patrimonio y sucesiones es distinta en cuanto a las propias sucesiones, las donaciones de bienes inmuebles o las donaciones del resto de bienes. En patrimonio tendremos que tributar en la comunidad donde seamos residentes a efectos de renta y aplicar pues, sus peculiaridades. Aquí, donde tributemos en renta, tendremos que tributar en patrimonio. En sucesiones y donaciones, pues aquí tenemos que distinguir si lo que estamos es, primero, si estamos sujetos por obligación personal, es decir, si somos residentes fiscales en España, pues tenemos que ver en qué punto de conexión estamos. Si yo soy heredero y soy residente en España, tendré que determinar en qué comunidad tributo. Y en ese supuesto, lo que tengo que ver es, si estoy en una sucesión, en qué comunidad autónoma era residente el causante que hace que yo esté heredando. Porque la comunidad autónoma en la que voy a tener que tributar es en la comunidad autónoma donde ese causante ha sido residente durante más tiempo en los últimos 5 años. En este ejemplo, señor López, residente en Aragón, durante los últimos 4 años falleció habiendo otorgado testamento de notario en Barcelona, dejando como herederos a sus 2 hijos, residentes ambos en Madrid. Y lo más fácil es decir, bueno, pues si los hijos son residentes de Madrid, tributan en Madrid. Pues no. Como el causante era residente fiscal en Aragón durante mayor número de días en los últimos 5 años, donde debe ingresarse esta liquidación de sucesiones de estos 2 hijos es en Aragón y las normas que deben aplicar son las normas de la Comunidad Autónoma de Aragón. En la donación de bienes inmuebles es más fácil. Donde esté ubicado el inmueble, allá se tributa. Es decir, si, como aquí ven el ejemplo, se realiza una donación de unas fincas situadas en Asturias, las escrituras se otorgan ante un notario de Madrid. ¿Dónde deben ingresar las cuotas? En la Administración Tributaria de Asturias, porque el inmueble está ubicado en Asturias. Y esto es independiente de donde sean residentes tanto el donante como el donatario. Da igual. Lo que manda es el inmueble. Y el último, el resto de donaciones, una donación de dinero, por ejemplo, pues aquí quien manda es la comunidad autónoma donde se ubique la residencia a efectos de donaciones o de sucesiones del donatario, de quien está recibiendo esa donación de dinero, por ejemplo. En el ejemplo se ve aquí, se le hizo una donación de acciones de una sociedad domiciliada en Cataluña. Si el donatario residente en Cataluña desde 2019, habiendo sido residente los 3 años anteriores en Galicia, y el donante tiene su residencia en Cataluña desde hace más de 5 años, ¿dónde procede a ingresar? Pues hemos dicho que el punto de conexión es el donatario, quien recibe la donación, y en los últimos 5 años, donde ha sido residente durante más tiempo es Galicia, a pesar de que ahora, en el momento de recibir la donación, es Cataluña, pues deberá tributar en Galicia con arreglo a las normas, a las peculiaridades fiscales que existan en Galicia. Aquí tienen los aspectos a considerar para, por si alguno piensa en un cambio de residencia, pues la comunicación, la competencia para inspeccionar, etcétera. No me voy a detener porque esto simplemente es para el que tenga curiosidad y lo vea. En cuanto a las especialidades autonómicas, para ir acabando y dejarle tiempo a Arantxa en el plan de contingencia o el tiempo que tiene, simplemente aquí las líneas generales de por dónde han ido las comunidades autónomas hasta el momento. Lo que primero hay que decir es que las comunidades autónomas en general han hecho uso de las competencias normativas tanto en el impuesto del patrimonio como en el impuesto sobre sucesiones. Y lo han hecho en estos 3 puntos, básicamente, en estos 3 grupos de puntos. Uno, estableciendo bonificaciones de cuota. La más conocida, la del 100% en la Comunidad Autónoma de Madrid, donde no existiría el impuesto sobre el patrimonio, existiría, pero bonificado al 100%, para ser más técnicos, y la que existía al 75% en La Rioja, que se ha eliminado con efectos 2020, con lo cual este año 2020 ya no existirá esa bonificación del 75%. Hay comunidades que han rebajado el mínimo exento estatal, como les decía antes, de los 700.000 euros, como es el caso de Cataluña o el caso de Aragón, entre otras. Y algunas comunidades han modificado la tarifa, como el caso de Andalucía, Cantabria, Cataluña, aquí hay unas cuantas que han modificado esta residencia. Cuando la recaudación por impuesto patrimonio en el año 2018, que es el último año del que hay datos publicados por el Ministerio de Hacienda, la recaudación total fue de 1.348 millones en este impuesto. Por comunidades autónomas, la que presentó una menor recaudación fue Madrid, 3,2 millones, que esto obviamente solo puede verse a temas de inspección, porque la cuota está bonificada al 100%, con lo cual es una cifra muy residual. Y las que presentaron una mayor recaudación fueron Cataluña, con 525 millones, País Vasco, 185 y Valencia, 160 millones. Como sucedía como acabamos de comentar en el impuesto patrimonio, en sucesiones ha pasado 3/4 de lo mismo. Las comunidades también han hecho uso de esta competencia, de sus competencias normativas para regular. Aquí han regulado en diferentes puntos. Verán aquí hay 3 puntos que hacen referencia a sucesores de grupo 1, grupo 2 y grupo 3. ¿Esto qué significa? Que lo que han hecho es regular peculiaridades en función de la cercanía o lejanía, como les comentaba, con relación al causante o al donante. Los sucesores del grupo 1, el grupo 1 de parentesco, en puestos sobre sucesiones y donaciones,
son los descendientes menores de 21 años. Los descendientes con relación al donante o al causante menores de 21 años. Los del grupo 2 son los ascendientes, descendientes de más de 21 años y cónyuges. Y los del grupo 3 son los colaterales, es decir, hermanos, tíos, sobrinos, y los ascendientes y descendientes por afinidad, es decir, el suegro, suegra, yerno, nuera, etcétera, de lo que son los ascendientes, descendientes políticos, por llamarlos de alguna manera. Pues bien, peculiaridades en cuanto al grupo 1, son los menores descendientes, menores de 21 años. Pues hay comunidades en las cuales el importe que se paga es muy simbólico, más Andalucía, Asturias, Baleares, Madrid, etcétera, por efecto de bonificaciones establecidas. Otras donde no se paga si no se superan determinados importes, establece un mínimo exento, una reducción más amplia, pues Castilla y León, La Rioja, Aragón, y otras establecen un sistema de bonificaciones, bonificaciones ya en la cuota, pues del 99 hasta el 10 o hasta el 0, en función de lo que es la base imponible, pues como puede ser Cataluña, que es una escala de bonificación decreciente, o Valencia el 75%. Cuanto a sucesores del grupo 2, repito, ascendientes, descendientes y cónyuges, por consanguinidad, todos en este caso, excepto el cónyuge que no sería consanguíneo, pues el cónyuge, las comunidades que prácticamente hacen desaparecer la tributación por bonificaciones establecidas del 100 al 99%, País Vasco, Andalucía, Madrid, Cantabria, Extremadura, Murcia, otras que discriminan en función de la base imponible, pues hasta determinada base imponible exentos y a partir de aquí tributando, Castilla y León, La Rioja, Asturias, otras que establecen unos mínimos exentos y unas tarifas diferenciadas de la general, como son Asturias, Baleares y Galicia, y otras que establecen sistemas de bonificación, pues como Cataluña, bonificación en la cuota, como Cataluña, Castilla-La Mancha, Canarias o Valencia. En grupo 3, la verdad es que hay pocas comunidades que han legislado, básicamente actualmente Canarias y Madrid, que han legislado algún beneficio fiscal, alguna bonificación del 15, el 10%, si no recuerdo mal, y limitada en Canarias a un importe determinado, y ahora Andalucía está estableciendo en ese proyecto, les decía antes, una ampliación de la reducción por empresas familiares que aplique también a este grupo 3. Pero eso es proyecto y eso no está en vigor todavía. En cuanto a donaciones, pues nos encontramos un panorama similar. Comunidades que establecen tratamiento más favorable para donaciones entre personas de los grupos 1 y 2, ascendientes, descendientes y cónyuges, bonificando pues al 100% o al 99% sin límite, o algunos estableciendo unas tarifas reducidas, ¿no? Para hermanos, sobrinos, etcétera. Solo Madrid y Canarias van a establecer esas reducciones más limitadas, ¿no? En empresa familiar, que es una reducción del 95% para activos empresariales o sociedades que desarrollan actividades empresariales, la gran mayoría lo que ha hecho es mejorar esta reducción, bien incrementando el porcentaje del 95 al 99 o reduciendo el periodo de permanencia a 5 o 3 años. En el Estado son 10 años el periodo de mantenimiento de lo que recibes por herencia. Y muchas comunidades lo que han hecho es regular una tarifa propia para adquisiciones mortis causa, incrementándola o reduciéndola, y en algunas como Cataluña, pues también regular los coeficientes de patrimonio preexistente. La recaudación en este impuesto en 2018, también con datos del Ministerio de Hacienda, últimos publicados, en total en toda España sí fue de 2.539 millones. La que menos recaudó fue La Rioja, 16,3, y las que presentaron mayor recaudación, Cataluña en 463, Madrid, a pesar de la bonificación, 374,4 y Andalucía 300 millones, que es una recaudación antes de tener establecida la bonificación del 99 para los grupos 1 y 2 anteriores. Esta es la última slide para acabar. 4 reflexiones en relación a estos impuestos. Exención en patrimonio y reducción del 95% en el impuesto sobre sucesiones aplicables a empresas familiares y obras de arte. Estas son 2 reducciones muy potentes en el impuesto sobre sucesiones. Son reducciones que no tienen límite de cuota, límite ni aplicación de límite de base. Es decir, si heredamos una empresa familiar con un valor de 1.000 millones de euros, podemos aplicar una reducción de hasta 950 millones de euros. Un ejemplo ya pues, muy fuerte, ¿no? En cuanto al importe. Si es de 1 millón de euros, pues 950.000. Entonces, aquí la reflexión es ver si estamos ya en condiciones de consolidar este beneficio fiscal, pues tratar de intentar aprovecharlo, si existe voluntad de donar, en este caso, porque este beneficio fiscal aplica tanto a sucesión tanto a empresa familiar como a obras de arte, y lo único a considerar aquí es en el mundo de las obras de arte si existe algún tipo de alteración de patrimonio en renta. Pero en donaciones podemos consolidar por si en el futuro esta reducción cambia y empeora el tratamiento. El límite conjunto de renta y patrimonio, esto es algo ya por definición que cualquier persona con un patrimonio que represente tener una cuota del impuesto sobre el patrimonio elevada, pues tiene que cuidar y tiene que saber que su cuota de renta y patrimonio están limitadas al 60%
de la base imponible de renta, excluyendo de ahí las alteraciones a más de un año. Pues eso se tiene que considerar siempre. Los cantos de sirena que han venido a la armonización futura de normativas autonómicas, estableciendo unos mínimos, a partir de los cuales pues las comunidades autónomas puedan empeorar el tratamiento. O sea, ya no se daría o no podría ser posible estas comunidades que tenemos ahora con bonificaciones del 99, del 100, etcétera, si a nivel estatal se estableciera un tipo mínimo aplicable o una bonificación máxima aplicable. Y por último, analizar donaciones en territorios con baja tributación, ya sea por bonificación, ya sea por tarifas reducidas. Y aquí, igual que decía antes, pues si te queremos donar dinero a un hijo porque tenemos una tributación con bonificación del 99, con una tarifa reducida, y es mucho más barato que esperar a la sucesión, pero tenemos como contrapartida que la desinversión para obtener el dinero nos genera un importe de renta muy amplio, pues bueno, hay que ver la posibilidad, si queremos consolidar ese menor coste fiscal de transmisión al hijo, pues de financiar esa donación y hacer que la donación se efectúe con el dinero adquirido o tomado en financiación, en préstamo, para que en el momento del fallecimiento ese préstamo sea una deuda que sea deducible del caudal hereditario. Bien, yo acabo aquí, creo que les he soltado muchas cosas en este rato y lo que hago ahora es dejar paso a Arantxa para que les hable del plan de contingencia. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, yo en esta segunda parte, como ya han ido introduciendo, voy a hablar del plan personal de contingencia. Soy consciente de que la mayoría de nosotros, el aspecto tributario es algo que siempre vamos a tener en cuenta antes de hacer una donación, de planificar la sucesión, de hacer una transmisión, incluso de una separación o posible divorcio, el cuánto nos va a costar, ¿no? Esta pregunta siempre la tenemos en mente, pero quizá no somos tan conscientes de que podemos hacer muchas más reflexiones y que tenemos muchas herramientas más allá de lo que es la mera fiscalidad. De hecho, con Pablo y en el despacho siempre decimos, oye, obviamente la tributación y la fiscalidad es muy relevante, pero para nosotros no ha de ser la base para la reflexión, la planificación de lo que es los acontecimientos vitales, el fallecimiento, la incapacidad, el matrimonio. ¿Por qué no ha de ser la piedra angular o aunque sea muy relevante? Porque en el fondo, para nosotros lo que es relevante es qué quiero, cuál es mi voluntad. Yo quiero pasárselo, o sea, si es más barato dejárselo a mi cónyuge, pero yo se lo quiero dejar a mis hijos, no tiene sentido que haga algo simplemente por un tema de coste. Otra cosa es que dentro de la voluntad, obviamente, se tenga que trabajar el escenario que fiscalmente sea más óptimo, ¿no? Y ahí se pueden hacer muchas cosas. Pero yo voy a hablaros de toda esa parte no fiscal de la que quizá pues, somos un poquito menos conscientes. Y lo primero que creo que es relevante a efectos de darnos cuenta es que hoy hay muchas situaciones que tenemos la sensación que solo afectan en el plano personal, porque es donde tienen un impacto relevante, obviamente en un fallecimiento, si hay una ruptura matrimonial, si me caso, si hay un accidente y una incapacidad. Aquí lo primero que pensamos todos y lo primero que sufrimos, entre comillas, es el impacto emocional. Y entonces muchas veces se nos olvida que todas estas situaciones tienen un impacto patrimonial muy relevante, que la ley nos va a marcar, pero que además esa misma ley que nos habla del impacto patrimonial nos da herramientas, nos da documentos que nos permiten avanzarnos y decir, oye, si fallezco, si tengo un accidente, si me caso, si me divorcio, yo regulo ahora lo que quiero que pase. Y si yo no utilizo esta herramienta que me da la norma, es cuando la ley desplegará sus efectos. Entonces, son temas que soy muy consciente que no son agradables de hablar o que muchas veces nos da apuro reflexionar y dices, oye, yo no quiero hablar de esto, yo me voy a casar y cómo voy a empezar a hablar ya en el matrimonio de qué pasa si un día me divorcio. Pero en el fondo es una actitud muy responsable. Quizá no tenemos la cultura en el entorno económico-social como lo pueden tener en el mundo anglosajón, que ahí no se casa nadie si no tiene unos pactos prenupciales. Y bueno, creemos que es importante, ¿no? Que es señal de una madurez social y económica que empecemos a prestar atención a estas cuestiones. Igual que ha dicho Pablo, los documentos, el panorama y obviamente las situaciones personales son las mismas en todo el territorio español.
El punto es adelantar que a nivel civil, que es la normativa que vamos a aplicar en todas estas situaciones, el panorama dentro de España y de las distintas comunidades autónomas es muy distinto. Entonces, por hacer un repaso en el mapa, sin entrar en detalle, tendrán derecho foral, derecho civil propio, cuanto menos, además a nivel bastante relevante y muy desarrollado, Galicia, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Baleares y, para ciertos aspectos, Valencia. Y luego pueden haber determinados territorios, como el Fuero de Ayala y algún territorio específico que también tengan. Todo lo demás, lo que suele ser Madrid, Castilla, Andalucía, en general Extremadura, Murcia, etcétera, están bajo lo que llamamos el régimen común, el Código Civil común. Pero esto es un panorama muy simplista, ¿eh? Veréis que ahora la reflexión que yo voy a compartir es general y vamos a tener que ir a cada una de las normas en función de nuestra vecindad y de la ley que se aplique para ver las cuestiones de detalle. ¿De qué situaciones os voy a hablar? Las hemos ido avanzando y repitiendo, del fallecimiento, la incapacidad. Dentro de la incapacidad voy a hacer un pequeño apunte de la enfermedad terminal y después del matrimonio y de la convivencia estable de pareja, que es muy relevante. Entonces, aquí vamos a ver que obviamente en todos está afectada la parte personal y la parte patrimonial, y vamos a ver las herramientas jurídicas que tengo para regular este impacto patrimonial antes de que se aplique lo que dice la ley. ¿De acuerdo? Entonces, la mayoría de estas herramientas les van a sonar, como el testamento, algunos poderes, pero vamos a ver los poderes preventivos, la autotutela, el testamento vital, los capítulos matrimoniales y los pactos en previsión de ruptura. Y voy a empezar precisamente por este último, por el matrimonio. ¿Qué he de saber? En cada una de estas situaciones vitales yo he ido dividiendo la presentación en aquello que he de saber, mínimo, que tengo que tener en mente, que se me tiene que encender la luz, y las herramientas que tengo. ¿Qué he de saber en el matrimonio? Tengo que ser consciente de que cuando uno celebra el matrimonio, se va a producir lo que llamamos un régimen económico matrimonial. Este régimen económico matrimonial, que les sonará, que es lo que la gente habla, se refiere como la separación de bienes gananciales, etcétera, me lo va a marcar la ley que se aplica al matrimonio. La ley que se aplica al matrimonio es muy relevante saber cuál es para saber en qué régimen estás casado, porque no es un tema baladí, efectos patrimoniales. Entonces, aquí suele haber malos entendidos. Yo he reflejado los puntos de conexión para saber a qué territorio me tengo que ir para saber en qué régimen estoy casado, si no he hecho capítulos. Entonces, lo importante es que si dos personas de la misma vecindad civil, es decir, dos catalanes, dos madrileños, dos gallegos, se casan, la ley a la que voy a tener que ir es a la de esa vecindad civil común. O sea, si son dos personas de Madrid, me iré al Código Civil. Si son dos catalanes, al Código Civil catalán, y si son dos gallegos, al Código Civil de Galicia, ¿sí? Y esa ley siempre, siempre, sin excepción, me va a decir que los cónyuges pueden elegir el régimen económico, pero que si no lo han elegido, se aplica el que dice esa norma, ¿sí? Entonces, si los cónyuges no tienen esta vecindad civil común, sino que tenemos a un madrileño y a un catalán, ¿cuál es la ley aplicable? Pues aquí lo que se me dice es que la ley aplicable será la de la primera residencia habitual. Y aquí suele haber mucha confusión. Es decir, si el madrileño y la catalana se casan, da igual dónde, y se van a vivir a Aragón o a Madrid o a Baleares, ese sitio al que se van a vivir es la ley en la que tengo que ir a buscar el régimen económico matrimonial, ¿sí? Si no hay ningún sitio donde vayan a iniciar la convivencia conjunta después del matrimonio, porque van a seguir trabajando en territorios distintos o porque se van al extranjero, el siguiente punto de conexión va a ser la celebración del matrimonio. Oye, ¿dónde se casaron? Pues se casaron en Galicia, en Andalucía, en Valencia. Venga, pues voy a esa ley. Y luego hay un punto de cierre que si no hay ninguno de estos puntos de conexión, es el régimen común. Entonces, esto no hay que memorizarlo, sino que hay que saber que hay unas reglas de conexión, ¿vale? Entonces, lo importante, como les decía, es que esa ley a la que me lleven estos puntos de conexión me va a decir si yo, a falta de pacto, estoy casado en separación de bienes o en gananciales o en otros regímenes forales como conquista que hay en los distintos territorios, ¿sí? Entonces, claro, yo lo que os acabo de transmitir es, puedo elegir el régimen. ¿Qué régimen nos gusta a los asesores por higiene patrimonial? El de separación de bienes.
Lo que pasa que en aquellos territorios donde culturalmente y en la ley a efecto supletorio tenemos regímenes de gananciales o de cualquier tipo de comunidad, y estos regímenes suelen estar en todo el territorio español, menos básicamente en Cataluña y en Baleares, pues claro, es hacer un cambio de mentalidad. Pero cuando uno tiene un patrimonio relevante y sobre todo tiene empresa, es muy aconsejable elegir un régimen de separación de bienes. Cuando uno elige el régimen de separación de bienes, no quiere decir que no puede tener con el cónyuge cosas en común, propiedades en común. Lo que quiere decir es que las tienes que tener de manera consciente. Tienes que ir y comprar un inmueble al 50 o tienes que adquirir una sociedad al 50. Mientras no hagas eso, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, antes y después del matrimonio, ¿sí? Entonces, sin entrar en lo que significa cada uno de estos regímenes, que básicamente pues os sonará a todos, sí que me quiero detener en qué herramienta, qué documento tengo para elegir el régimen, y vamos a ver que es relevante no solo determinar qué régimen quiero que rija mi matrimonio, sino que también la ley me deja regular qué pasa si se extingue ese matrimonio, qué efectos patrimoniales va a tener. Entonces, la figura de los capítulos matrimoniales os sonará, es una escritura pública notarial donde eliges el régimen económico, donde puedes regularlo como quieras. Y además es muy relevante que algunos derechos forales como Cataluña expresamente recogen a fecha de hoy que puedes pactar qué pasa en caso de ruptura, que puedes determinar qué prestaciones, qué compensaciones, qué pensiones, quién se queda en la vivienda, etcétera. Entonces, esto es lo que llamamos los pactos en previsión de ruptura. Técnicamente están expresamente reconocidos, yo creo que a fecha de hoy, quizás solo en Cataluña, igual en algún otro derecho foral. Eso no quiere decir que solo se puedan hacer ahí. Nuestra recomendación es que si es un tema relevante en cualquier comunidad autónoma, con un análisis un poquito más específico, este documento y estos pactos en previsión de ruptura se pueden otorgar igualmente ante notario y cumpliendo unos requisitos que básicamente es que las dos partes tengan información total y absoluta del patrimonio actual, del futuro, que sean conscientes de a lo que están renunciando, si es que hay renuncias, etcétera. ¿Cuáles son las cuestiones que son muy relevantes para reflexionar y regular? Todo el tema de la vivienda familiar, qué pasa hoy si nos separamos, el uso, la propiedad, etcétera. Podemos pactar, como digo, cualquier cuestión relativa a las pensiones y prestaciones compensatorias. Si tenemos empresa familiar, es muy relevante pactar que ahí en caso de separación o divorcio el otro cónyuge no tiene derecho a nada, ni al mayor valor, ni a las acciones, a nada de nada. Y también podemos regular temas relacionados con el plan de parentalidad, que es todo el tema de relación con los hijos. No obstante, aquí tenemos mucha menor capacidad de pacto, porque todo aquello que el Ministerio Fiscal o las autoridades judiciales consideren que no son en beneficio del menor, pues nosotros no tenemos una libertad de pacto, ¿no? Entonces, simplemente en el matrimonio lo que quiero que nos quedemos todos en mente es, oye, el entrar en un matrimonio tiene impacto patrimonial. Tengo que saber en qué régimen estoy casado. Y parece mentira, pero muchos llevan muchos años de matrimonio y tienen mal entendido el régimen. También adelanto, matrimonios de antes de la Constitución, todo esto que estoy hablando no rige. La mujer seguía al marido, con lo cual la vecindad civil del marido es la que nos va a marcar esto. Esto es a partir del 78. Pero voy a decir, ese régimen es muy importante. A efectos de higiene patrimonial, pues obviamente con patrimonios relevantes como asesores siempre vamos a recomendar la separación de bienes, pero muchas veces no basta haber elegido ese régimen, sino que deberíamos plantearnos los efectos patrimoniales en caso de ruptura y que sepamos que los podemos regular, aunque obviamente hasta que no haya un divorcio y un pacto de divorcio, pues eso no va a dejar de ser un pacto entre las partes. Muy relevante la convivencia estable de pareja a fecha de hoy. Tenemos que ser conscientes cuando estamos en pareja estable, cuando no estamos en pareja estable y qué derechos se le da o reconoce la normativa aplicable a esta pareja estable. Y aquí, en el territorio español, la regulación es absolutamente dispar, ¿vale? Porque además hay dos niveles de regulación. Entonces, tenemos que revisar siempre en la comunidad autónoma en la que nosotros estemos residiendo qué se entiende por pareja estable, qué requisitos nos piden para ser pareja estable. Porque aquí nos vamos a encontrar comunidades que
para que sea una pareja estable, me obligan a estar inscrito en el registro. Otros que igual no hay ni registro, que basta que vaya al notario y otorgue escritura pública. Y otros, los que tienen mayor riesgo a nivel patrimonial, en los que la mera convivencia, sin ir al notario y sin ir al registro, ya me marca la ley que por convivir determinado tiempo, que son 2 años en general, ya soy pareja estable. Y además hay territorios que una vez se te define como pareja estable, en algunos territorios se te reconocen derechos como si fueras el cónyuge y en otros no. Entonces es muy dispar, no tiene nada que ver ser pareja estable en Cataluña, en Madrid, en Sevilla, en Galicia, en Navarra, absolutamente diferente. Pero es un tema muy delicado a fecha de hoy porque las nuevas generaciones, sobre todo, es fácil que convivan sin casarse. Entonces, en algunas ocasiones todo el mundo dice, bueno, viven juntos, pero no se han casado, no pasa nada. No, sí que pasa. En comunidades autónomas, y tenéis, por ejemplo, aquí País Vasco, Cataluña, Baleares o País Vasco, ser pareja de hecho es exactamente igual que ser cónyuge, a efectos tanto de la ruptura, de la separación, del divorcio, como incluso si falleces, te van a reconocer los mismos derechos. En cambio, en otras, tú puedes estar tranquilo pensando, bueno, es mi pareja, ya tendrá derechos, ¿no?, sucesorios, o si me pasa algo está cubierto, y es no, que en esta comunidad autónoma ser pareja de hecho es nada, nada y menos. Entonces, es muy dispar, y lo único que quiero que nos quedemos aquí es, hay que mirar siempre, cuando yo estoy en una convivencia o un hijo mío está en una convivencia, hay que tener esa diligencia, esa responsabilidad de ver si es o no pareja de hecho, y si lo es, qué derechos le reconoce o no le reconoce la ley. Y si soy pareja de hecho en casi todos los regímenes forales y en las comunidades autónomas que, aunque no tengan régimen foral, a nivel administrativo han regulado a la pareja de hecho, en todos ellos, he dicho casi todos, pero es en todos ellos, te permiten realizar pactos en previsión de ruptura, igual que hemos hablado en el matrimonio, es decir, regular las consecuencias patrimoniales. Algunas normas, pues como siempre, los derechos forales como Cataluña, Galicia, Navarra, etcétera, lo van a tener mucho más regulado, y otras es un tema mucho más administrativo que te dicen, oye, pues el pacto será sobre estas cuestiones menores de compensación, unos a falta de pacto tienen consecuencias y otros no regulan las consecuencias, con lo cual a saber lo que diga el tribunal. Entonces, aquí una actitud diligente, que es lo que estamos tratando de buscar, una actitud responsable es, oye, si hay una convivencia, tengo que pararme, tengo que saber si soy o no pareja de hecho, y si lo soy, tengo que saber qué derechos tiene la pareja en caso de separación y de fallecimiento, y que sepa que los puedo regular. Si estoy en un marco normativo que a la pareja de hecho no se le reconoce como a un cónyuge y yo quiero tratarlo como a un cónyuge, pues tendré que hacer un testamento dejándole lo que yo quiero dejarle expresamente, porque la ley no le reconoce nada. Y al revés, si yo sé que por ser pareja de hecho en esta comunidad se le equipara al cónyuge y yo no quiero, pues tendremos que hacer algo para decir que renunciamos o que no queremos ser pareja de hecho, etcétera. Es decir, tengo que ser muy consciente de estas situaciones. El ámbito del fallecimiento. ¿Qué tengo que saber para planificar, para salirme de ese marco normativo y ser yo quien asume la responsabilidad de lo que quiero que pase con mi patrimonio en el momento de fallecer? Bueno, lo primero que tengo que saber es qué límites tengo a mi libertad de testar. Y aquí hay 2 grandes límites, ¿no? El límite fundamental y que nos suena a todo ese concepto de legítima. Legítima es esa parte de mi patrimonio que la ley, la catalana, la gallega, el derecho común, la navarra, etcétera, me dice a quién tiene que ir. En todos los derechos forales y en derecho común, es obvio, la legítima siempre es un derecho que primero se reserva a los hijos, es decir, que si tengo hijos va a haber una cuota que la ley, para proteger a estos hijos, me dice que tengo que reservar y dar a esos hijos.
Pero esta cuota es muy distinto en todas las comunidades y tengo que saber cuál es en mi comunidad, en mi derecho foral esa cuota. Y esa cuota irá desde Navarra, que no hay legítima, que soy libre de testar, a algunas como Cataluña, que tenemos un 25%, otras como Baleares, que depende del número de hijos fluctúa, otras como Aragón, que es conjunta y te dice, mira, el 50%, pero repártelo como quieras entre los hijos, y la del derecho común, que nos sonará a todos, que son los 2/3 de legítima, 1/3 de legítima estricta que va a todos los hijos y 1/3 de mejora que puede ir a cualquier hijo. No quiero entrar en detalles para no liarnos la cabeza, pero lo importante es que tengo que saber en mi territorio cuál es esa libertad de testar. ¿Y qué es lo otro que tengo que saber antes de ponerme a pensar en el testamento? Oye, mi cónyuge viudo, cuando yo fallezca, ¿qué derechos tiene si es que estoy casado? Y tengo que saber si mi pareja, de hecho, en caso de tenerla, tiene derechos o no en ese régimen foral si yo fallezco, para saber lo que le quiero dar, lo que no, cuál es mi límite respecto de ese cónyuge. Una vez tengo el panorama de cuál es el límite, tengo que, nuestra recomendación, nuestra manera de abordar un testamento no es ir directamente al notario y decir, mire, todo para mis hijos o para mi cónyuge o para mis hijos y el usufructo al cónyuge. No, vamos a iniciar un proceso de reflexión. Estamos hablando de que yo no voy a estar y voy a hablar de mi patrimonio y de mi familia, las dos cosas más relevantes, empezando por la familia que he hecho en esta vida. Entonces, ¿cómo quiero que eso confluya? Entonces, aquí os he puesto una serie de preguntas, de reflexiones relevantes. Oye, ¿yo quiero tratar igual a mis descendientes o no fuera de esa legítima? Hay menores de edad, hay personas con discapacidad. Un menor de edad, ¿quién quiero que administre la herencia? Si yo no digo nada, será sus padres, pero igual no quiero, igual solo quiero que sea mi hijo, o que sea un tío suyo, o que sea un profesional, porque estoy hablando de un patrimonio muy relevante. ¿Hay bienes que quiero conservar más allá? Oye, yo tengo una masía, tengo una casa, un pairal, tengo lo que queráis, o tengo acciones de la empresa familiar que me quiero asegurar que van a mis nietos, ¿sí o no? Yo quiero proteger especialmente a mi cónyuge, quiero dejarle una liquidez y la casa, quiero que dependa de mis hijos o que no dependa y tenga libertad. Sobre todo, si tengo un cónyuge que no es el padre o madre de mis hijos, tengo que regular bien esa relación. ¿Tengo patrimonio en el extranjero? Quiero proteger especialmente mi patrimonio de mis yernos, nueras, etcétera, y quiero que los familiares políticos nunca puedan tener acceso a ese patrimonio, porque respondiendo a estas preguntas, de la mano de alguien que nos ayude, ¿no? Del asesor que te ayude a hacer esta reflexión, tenemos miles de figuras en nuestros derechos forales, sobre todo en derecho común es un poquito más restringido, pero nuestro derecho civil es muy rico y tenemos fideicomisos, sustituciones, tenemos muchas figuras que lo importante es hacer bien el proceso de reflexión, es sentarme, asumir esa responsabilidad de, oye, ¿yo qué quiero? ¿Qué problemas preveo? ¿Qué es lo que no quiero que pase? Y hacemos esa reflexión. La reflexión ha de ser amplia y luego ya haremos el testamento lo más sencillo posible dentro de esas cuestiones. Pero si no hago la reflexión y hago, porque no me gusta pensar en el día que yo no esté, y hago un testamento estándar, que digo yo, bueno, pues tengo más posibilidades de que haya conflictos entre mis hijos, que me esté olvidando algo relevante, etcétera. Entonces, bueno, pues si es un tema que les interesa, podemos hacer un día una charla de desarrollar estas preguntas básicas sobre el testamento y cómo hacer un buen testamento y entrar en cada una de estas cuestiones y qué figuras hay, etcétera. Entonces, además de hacerme estas preguntas de reflexión, tengo que ser luego consciente de si mi estructura patrimonial encaja con este destino que yo quiero. Hay gente que al final, hay personas que quizá tienen 5 hijos y tienen toda su estructura patrimonial en una sociedad, ¿no? Y te dicen, no, yo quiero dejarle este inmueble a este hijo, estas acciones a este otro, pero lo tengo todo junto en una sociedad. Bueno, pues tu estructura actual, que igual fiscalmente es muy eficiente, no cuadra en un escenario de sucesión. Vamos a ver eso, cómo lo podemos reestructurar y si es económicamente y fiscalmente viable. Entonces, estas son las cuestiones simplemente para tomar conciencia, que es la idea de esta charla que estoy compartiendo, de lo relevante que es abordar una reflexión desde el punto de vista civil y no solo fiscal del proceso de sucesión. Herramientas voy a tener varias y también son muy diferentes en función de si estoy en un derecho foral o en derecho común. En derecho común, en Madrid, los territorios comunes no forales, pues básicamente la herramienta que tengo es el testamento, porque están prohibido lo que llamamos contratos sucesorios, pero en los
la mayoría de los territorios forales están permitidos los pactos sucesorios o algún tipo de pacto sucesorio, que son testamentos que para un bien o para toda la herencia yo hago en conjunto o con mi cónyuge, o con mis hijos, o con alguno de mis hijos, y que no los puedo modificar sin la firma de estas personas, ¿no? Entonces, bueno, la diferencia entre un testamento y un pacto sucesorio es esa, que el testamento yo unilateralmente lo puedo cambiar todas las veces que quiera y el pacto sucesorio no. En ocasiones, poder utilizar este pacto sucesorio nos da tranquilidad y garantías a todos de que eso que hoy en día hemos decidido entre la familia, que va a ser la distribución de la herencia, pues aunque yo luego cambie de opinión o que aunque alguien me intente engañar o aunque yo tenga determinada edad y empiece a tener una opinión más voluble, eso va a quedar fijado y puede dar cierta tranquilidad a mis hijos. O puede ser que yo les done a mis hijos ciertos bienes en vida, pero me aseguro de que hacen un contrato sucesorio que yo ya veo a quién le van a dejar eso y no lo van a poder cambiar. Y me aseguro que eso llegará a mis nietos. Quiero decir, tiene muchísimos usos prácticos en aquellos territorios en los que lo tenemos y luego hay algunos otros específicos. La incapacidad sobrevenida. Gran desconocido este mundo, porque yo creo que, bueno, al fallecimiento, más o menos, aunque no nos guste, en algún momento de nuestra vida alguien dice, bueno, pues tendré que ir al notario a hacer testamento, aunque, como decimos, pocos todavía hacemos el proceso de reflexión y utilizamos todas las herramientas que nos da la norma. Pero la incapacidad todavía nos cuesta más y nos gusta menos reflexionar sobre ella, pero hoy en día la esperanza de vida, por suerte, pues es mucho mayor y el tema es que tenemos que ser conscientes que podemos tener durante un periodo de nuestra vida o de forma permanente alguna enfermedad o un accidente que haga que perdamos la capacidad de obrar, que se llama desde el punto de vista jurídico. Es decir, que yo ya no tengo capacidad de generar una voluntad propia o que aunque la tenga no puedo manifestarla, no puedo expresarla. Estoy en coma, me ha dado un ictus, etcétera, ¿no? No tengo capacidad de ir al notario a otorgar documentos. No puedo gestionar mi patrimonio. ¿Qué riesgos hay cuando yo estoy así? Si yo estoy así, estoy vivo, todos los bienes siguen siendo míos. Pero yo no tengo capacidad natural, no puedo ir y gestionarlos, no puedo sacar dinero del banco, no puedo alquilar un inmueble porque no puedo firmar. Entonces se produce un bloqueo de mi patrimonio y si no tengo ninguno de estos documentos otorgados, ¿qué pasa? Que se me tiene que iniciar un procedimiento delante de un juez para que me incapacite y será el juez quien determine si yo estoy capaz o no y quien decida quién es mi tutor, quién es la persona que me representa y cuáles son las normas del juego. Y la ley lo que me dice es, oye, no hará falta incapacitarte si en vida, estando ahora en plenas facultades, tomas la responsabilidad de pensar en la posibilidad de que se dé esta situación, ir al notario y otorgar unos documentos, un poder con el que se pueda gestionar todo tu patrimonio. Entonces, aquí las herramientas son 3 las que os he señalado. El primero es tener un poder general activo desde ahora, el que permita que se gestione todo mi patrimonio, acciones, inmuebles, cuentas corrientes, etcétera. Ese poder voy hoy al notario y está activo desde ahora. Y ahí lo que tengo que pensar y diseñar muy bien son a quién apodero. Normalmente, primera recomendación, nunca jamás apoderes solo a una persona, porque esa persona si no podría hacer absolutamente todo. Apodera si quieres solo a una persona, pero ponle límites dinerarios o para las cuestiones relevantes que haya una segunda firma, por ejemplo. O si tienes varios hijos, di, mira, yo apodero a los 3 y siempre han de firmar 2 de 3. O si tengo cónyuge e hijos, digo, mira, pues todo esto el cónyuge, pero para vender las acciones de la empresa o para vender inmuebles, al menos que firme con un hijo. Es decir, yo puedo diseñar como quiera y esto hay que reflexionarlo y va a depender mucho pues, de tu estructura patrimonial y de tu estructura familiar y vamos a combinarlo para buscar el justo equilibrio entre que sea fácil de administrar tu patrimonio, pero que sea seguro, porque claro, tú estás incapaz, esas personas son las que van a estar gestionando. Este es el poder general que entra en vigor ahora y que tengo que tener la cautela de que tenga una cláusula que diga que seguirá vigente aún en caso de incapacidad, porque si no dice eso, el poder, si yo me quedo incapaz, va a dejar de ser efectivo, ¿sí?
¿Qué pasa con este tipo de poder? Que mucha gente me dice, hombre, mientras yo esté bien, no quiero tener apoderados que puedan ir por la vida firmando y vendiéndose mis acciones, mis casas, les quiero mucho, son mis hijos, es mi marido, confío mucho en ellos, pero a mí me gusta controlar las cosas. Entonces aparece desde hace unos años el poder general en previsión de incapacidad. Este es un poder que yo voy hoy al notario, que doy todas las facultades y con estas combinaciones de apoderados que yo quiera, pero que tiene una cláusula que dice, oye, yo lo firmo hoy, pero solo se activa, solo lo pueden usar si yo tengo una incapacidad. Y la ley te permite que digas tú cuándo se entenderá que hay una incapacidad, sin que lo tenga que decir un juez. Habitualmente usamos una fórmula que es, oye, si 2 médicos independientes y un notario que me ve dicen que estoy incapaz, se activará este poder. O si un médico y un notario, o solo 2 médicos, o un médico, un notario y mis 3 hijos. Puedo diseñarlo como yo quiera. Entonces, para recopilar la diferencia, uno es un poder que firmo hoy ante notario y que ya está activo hoy y seguirá activo aunque yo me quede incapaz. El otro es un poder que firmo hoy, que no está activo y yo explico en ese poder cuándo se activa. Entonces lo doy hoy. Que tengo un accidente o una enfermedad en 5 años. A ver, que pone aquí 2 médicos. Pues 2 médicos que certifiquen y un notario. Pues en 48 horas lo tengo activado. ¿Sí? Y luego hay un último documento que es la autotutela o delación voluntaria de tutor. Este es un documento, todo esto estos que os comento están regulados tanto en derecho común como en todas las legislaciones forales. Simplemente habrá que ir a cada legislación para los matices, pero cabe en todo el territorio español. Esta autotutela es un documento un poquito diferente, se hace ante notario y aquí damos instrucciones para el supuesto de que sea el juez el que me incapacita. Es decir, los poderes van a permitir que otra persona gestione mi patrimonio, pero como asesor, si viene la familia y me dice, oye, mira, mi madre ha perdido la capacidad y se dedica a ir regalando billetes de 500 y va y me da miedo que la engañen y que venda el piso o que haga testamento en favor de yo que sé quién, pues la recomendación del asesor será, oye, mira, está muy bien que tenga apoderados, pero lo que hay que hacer es quitarle a ella la firma, incapacitarla de verdad. Quitarte la firma, quitarte de verdad esa capacidad de interactuar con el mercado, solo lo puede hacer un juez. Si yo no digo nada, el juez decidirá quién me representa. Si yo hago una autotutela, yo lo que digo en este documento notarial hoy es, oye, si un juez un día, porque es necesario y es por mi bien, decide que estoy incapaz, yo le digo al juez que quiero que sea tutor mi marido, y si mi marido ha fallecido o estoy separado, mi hija mayor, y si no, no sé quién, o un amigo mío, quien yo quiera, ¿vale? Y le doy unas instrucciones. Y quiero que además el administrador de mi patrimonio sea otra persona, y le doy instrucciones. Y en algunos territorios forales incluso se me permite poner un órgano de control, el Consejo de Tutela, que sustituirá al juez. Simplemente que nos suenen, son figuras todas ellas con mucho desarrollo, que dan mucho juego. Yo soy consciente de que a nadie le gusta pensar qué pasa si estoy incapacitado, pero es muy relevante que en ese momento que quizá yo necesito mi patrimonio y la liquidez más que nunca, o necesito que mi empresa continúe siendo gestionada y gobernada con plena eficacia, tenga la diligencia de haber pensado y otorgado estos documentos antes. Como variante, puedo firmar un documento que no tiene impacto patrimonial, solo personal, y que ahora está más en boga que nunca por la aprobación de la nueva ley de la ayuda a morir, que es el tema del testamento vital o DVA, documento de voluntades anticipadas. Este simplemente os lo pongo aquí porque, como digo, aunque no tiene impacto patrimonial, hombre, si uno ya hace el esfuerzo de ponerse a pensar en su testamento, en los poderes en previsión de incapacidad, en los capítulos matrimoniales, pues ya puestos redondéalo con estas cuestiones, siempre que estas cuestiones tengas claro lo que quieres hacer, porque si no, pues no firmemos este documento. La diferencia más relevante con la nueva ley, comúnmente llamada de eutanasia o de ayuda a morir, que entrará en vigor el próximo 25 o 26 de junio, es que hasta ahora en España solo estaba permitido lo que se conoce vulgarmente como eutanasia activa, es decir, oye, que no se me den medio, o sea, que no se me faciliten medicamentos que me alarguen la vida de forma artificialmente, y estaba prohibida la eutanasia activa, es decir, que me dieran algo especialmente para morir, y en cambio ahora lo que entra en vigor el 25 de junio es ese derecho de pedir ayuda para morir, hasta ahora conocido como eutanasia activa, aunque
se ha cambiado el término, ¿no? Hay toda una regulación específica que, bueno, pues cuando entremos en la práctica ya veremos cómo funciona, pero lo relevante es que sepamos que hay un documento que es el testamento vital, que yo lo mismo a fecha de hoy ante notario y en algunos regímenes forales también ante testigos, lo que digo explico las pautas. Oye, yo quiero que se me den medicamentos, que no, que se me conecten, que se me ayude a morir, etcétera. Y además nombro un representante, un interlocutor con los médicos. Y aquí a veces hay gente que me dice, mira, yo no quiero que sea ninguno de mis hijos ni un familiar, se lo voy a pedir a un amigo o a un amigo médico que tengo porque no quiero que tengan esa carga. Bueno, esto abre toda una serie también de reflexiones que no son patrimoniales, sino que entran en una esfera sí que ya mucho más personal, incluso espiritual en algunos casos, ¿no? Pero sí que quería comentároslo. Y ahora sí que acabo con esto. Este plan personal de contingencia, que resumo, lo que mira es el impacto del fallecimiento, incapacidad o enfermedad terminal, matrimonio, convivencia y ruptura de estas relaciones, y se trata de reflexionar sobre estos eventos personales y otorgar los documentos para regular yo, bajo mi responsabilidad, los efectos patrimoniales. En un contexto en el que no hay empresa familiar, lo vamos a ver como lo he ido reflexionando hasta ahora, pero si además tengo una empresa familiar, una vez hecho este ejercicio desde la persona física, puedo hacerlo desde la propia empresa o debo hacerlo desde la propia empresa. Y lo que tengo que pensar es, plan de contingencia en la empresa. Oye, ¿cómo va a impactar en mi empresa el hecho de que yo de un día para otro fallezca o tenga una incapacidad? Tengo que ser consciente que si yo en una empresa, además de ser el propietario, soy el administrador, soy el director, soy el que es la imagen corporativa de esa empresa, el fallecimiento repentino pues puede desencadenar un bloqueo dentro de la empresa, ¿no? Entonces, ya lo miraríamos no solo desde esa perspectiva personal que hemos visto hasta ahora, sino aquí es, oye, vamos a hacer un mapa de riesgos de la empresa. Si realmente es una empresa que es muy dependiente de mí o de algunos miembros de mi familia, vamos a mirar el impacto en el gobierno y en la gestión con los clientes, con los proveedores, de cómo va a impactar que yo de repente no esté, ¿no? Que haya un evento desencadenante, una ausencia repentina mía o de cualquier otro miembro que sea clave. Entonces aquí veremos, oye, ¿dónde va a impactar? ¿En qué parte de la empresa impactaría esto? Y luego vamos a diseñar, ¿no?, cuál sería la estrategia para cubrir esa ausencia, que tenga el menor coste posible, ¿no? Y lo que haríamos sería una especie de hoja de ruta, es decir, oye, unas pautas para saber dentro de la empresa si yo de repente tengo un fallecimiento o una incapacidad sobrevenida, inesperado y no sabido, qué pasos tienen que seguir para poner en marcha este plan de contingencia dentro de la empresa a nivel tanto de propiedad como de administración, como de dirección, como de comunicación a proveedores, a clientes, etcétera, ¿no? Bueno, aquí obviamente también podríamos estar 5 horas, pero yo con esto termino y empezamos las preguntas y simplemente es eso, ¿no? Yo creo que la idea hoy era haceros una reflexión de la relevancia de tomar conciencia tanto del panorama fiscal diferente que tenemos en todo el territorio español, como de la posibilidad que tenemos de autorregular con mucho margen de maniobra estas cuestiones y de ese enfoque de responsabilidad personal. Y sin más dilación, pues... Perfecto. Mario, le doy la palabra y Muy estamos bien. aquí los dos. Muchas gracias. Os dejo descansar un momentito, que toméis un vasito de agua, Pues sí, porque hay te agradezco. preguntas y preguntas y preguntas Ah, ya. que os han dirigido, con lo Bueno, cual... igual no las podemos responder a todas, que No, yo... imagino que habrá alguna que requeriría Seguro. seguro un auténtico estudio, pero vamos a empezar con algunas de Venga. las que nos han enviado. Mirar, la primera que tenemos. Un español residente fiscal en Francia se recibe una donación por transferencia desde España. ¿Está obligado a tributar en España? En Francia, con donaciones, no hay convenio, si no recuerdo mal, porque es uno de los pocos países que tiene convenio de sucesiones. Entonces, si recibe una donación y el dinero está ubicado en España, tendrá obligación de tributar en España por obligación real. Ahí lo que habría que hacer es que el donante, antes de hacer la donación, el dinero lo transfiriera fuera de España, Francia preferiblemente, y se hiciera la donación y se ejecutara en Francia.
Por eso el punto de conexión aquí sería el bien mueble está ubicado en España y ahí tienes obligación de tributar como no residente el donatario francés. Perfecto. Tenemos otra. En el caso de sucesiones donde el causante reside en Cataluña y un hijo reside en Cataluña y tiene otro en el extranjero, concretamente en Suiza, ¿el pago de impuestos sería diferente entre los hijos? Pues desde hace un año y poco, que 2 años prácticamente, 2 años diría yo, que el Supremo entró a esta cuestión y emitió 2 sentencias, con lo cual es jurisprudencia. eh, la situación es la misma. Tributarán en administraciones diferentes, porque el hijo que es residente en Cataluña es residente fiscal en España y, como hemos visto, al ser residente en España, tiene que tributar en una comunidad autónoma y el punto de conexión es su padre, en este caso, que es residente también en Cataluña, con lo cual este primer hijo tributará a la agencia tributaria catalana con la norma catalana. El hijo que reside en Suiza, al ser no residente, su tributación la tiene que hacer a la agencia estatal tributaria, no a Cataluña, solo que ahí se le permite que pueda optar por, por la normativa estatal o por la normativa del punto de conexión para no residentes, que la primera de todas es donde esté ubicada la mayor parte de los bienes, la mayor parte de los bienes o la residencia del causante, con lo cual lo normal es que este hijo residente en Suiza tenga que tributar en la agencia estatal tributaria, esto seguro, y pueda optar a aplicar la normativa catalana, que como será más beneficiosa que la estatal, pues al final acabará tributando igual que su hermano. Perfecto, otra más. ¿Cómo se deben regular los pactos patrimoniales en parejas de hecho? ¿Es válido un simple documento fijado por dos partes? No, lo que decía, primero, hay algunos regímenes forales, como por ejemplo el catalán, que te dice exactamente para la validez de estos documentos qué requisitos se necesitan. Y me refiero a Cataluña porque es la ley que está más desarrollada. Entonces, aquí se nos exige, igual que en matrimonio, que sea ante notario, en escritura pública, y que se cumplan dentro de esta escritura los requisitos. Tienes que decir que el notario os ha informado de forma separada sobre el impacto o los cambios que ese pacto significan sobre la norma. Tienes que decir además que las partes, los convivientes, se han informado del patrimonio actual y de las expectativas de futuro, y luego ya entras a hacer los pactos. Este régimen, que a fecha de hoy es el catalán, es el que se suele recomendar en cualquier parte del territorio, porque cuando Cataluña lo reguló en base a lo que venía diciendo el Tribunal Supremo o los tribunales de justicia, que cuando tú te hacías un papelito entre las partes, te decían, mire, oiga, no es válido porque usted no sabía qué patrimonio tenía el otro, no se estaba enterando de a lo que estaba renunciando. Entonces, ¿qué hizo Cataluña? Cogió en la ley y dijo, mira, pues entonces, para que sean válidos, se ha de cumplir estos requisitos. Con lo cual, si nos regimos un poco por lo que tenemos en la normativa catalana, aunque yo sea de Murcia o de Madrid, vamos a tener una mayor garantía porque eso está basado sobre lo que vienen diciendo los tribunales. Si yo con mi pareja, de hecho, en lugar de ir al notario y hacerlo así, lo que hago es me lo regulo yo en un papelito, bueno, pues eso tiene mucha menos fuerza. Desde luego, mejor tener eso que no tener nada, pero no. Y como digo, en cada comunidad autónoma, en la mayoría de las legislaciones sobre pareja de hecho, aunque sea a nivel puramente administrativo, hay un mínimo de regulación. Yo, mi recomendación es siempre hacerlo con las máximas garantías ante notario y con estos requisitos. De verdad que es muy relevante decir, y que sea verdad, que somos conscientes del patrimonio actual y del futuro. Nosotros, a efectos prácticos, cuando firmamos un pacto en previsión de ruptura, ya sea de pareja de hecho o de matrimonio, el mismo día en la notaría firmamos un acta de manifestaciones en la que nos intercambiamos la información patrimonial. Si haces impuesto de patrimonio, pues oye, pones las cifras. Si no, lo que tengas. Si no, dices que te la has pasado por mail, pero dejamos constancia de la prueba, porque si no es tan fácil el día de la separación o divorcio decir, oiga, mire, sí, yo puse en la escritura que lo sabía, pues que a mí de verdad me dijo que tenía 1 millón, no una empresa que vale 100, y con eso ya dejarían de ser válidos. No, no. Oiga, en el acta de manifestaciones es consciente, este señor le dijo cuánto valía su empresa, su patrimonio, y era consciente del desequilibrio, etcétera. ¿Vale? Entonces, para mí, mejor tener algo que nada, pero desde luego mejor hacerlo siguiendo las pautas de la normativa más exigente que a fecha de hoy es la catalana. Perfecto. Vamos a por otra. Para disolver un indiviso de una herencia entre dos hermanos y uno desea renunciar a favor del otro,
¿Qué recomendáis? ¿Compraventa o donación? A ver, es que es el peor de los mundos, porque habrán tributado por sucesiones y tendrán o compraventa o donación, pero si es renuncia entiendo que no va a haber contraprestación. Entonces, si no hay contraprestación, estamos ante una donación sí o sí, ¿no? Y ahí pues No tendrá hay que más que tributar la hablar. donación. No hay, claro, la renuncia por sí misma entiendo que no habrá precio y o donas los bienes o donas el precio, ¿no? Claro. Otra cosa es, no sé si está planteando eso, puedes tener, te pueden dejar un bien en la herencia, en el testamento, por mitades, y tú en ese momento puedes renunciar, y si renuncias y el testamento dice que si renuncias va al otro, ahí no hay luego ni donación ni compraventa porque lo haces en el marco testamentario. Exacto. Ahora bien, como dice Pablo, si tú ya aceptas los dos el proindiviso, entonces ya sí que luego es Todo lo que es renuncia, pues se llama una renuncia pura y simple, es decir, yo soy beneficiario en una parte X o en un bien o unos bienes en un testamento. Si yo renuncio sin más, eso no tiene efectos fiscales, más allá de que el beneficiario de la renuncia lo único que tiene que ver es si su parentesco es más o menos alejado, porque si tiene un parentesco menos alejado con el causante, pues para calcular el impuesto tendrá que aplicar el del renunciante. Pero no se produce donación, no se produce sucesión en el renunciante ni donación en el beneficiario. El beneficiario lo que tributará es por sucesión del causante, no del que ha renunciado, ¿no? Entonces, si en la situación que plantea este asistente del webinar no se ha aceptado la herencia, lo lógico ahí es ver si por la vía de la renuncia, antes de una aceptación de la herencia o renuncia, pues le va al hermano el bien por sustitución o porque no hay otro beneficiario de la herencia, ¿no? Porque si no, el efecto Correcto, será sucesión y donación. perfecto. Otro asistente. En el caso de gananciales, ¿hay que hacer testamento en Cataluña de la parte anterior al matrimonio y de la posterior? En caso de que estemos casados en gananciales, se produce la liquidación del régimen de forma automática cuando uno fallece. Una de las o sea, cuando la liquidación del régimen de gananciales se produce o por divorcio o por fallecimiento. Entonces yo solo tengo que hacer un testamento. Cuando hago mi testamento ya se entiende que está referido solo a mi parte. Y mi parte es los bienes privativos y el 50% de los gananciales. Que yo en el momento de hacer el testamento no voy a saber cuáles son los gananciales. O sea, lo sabré en conjunto. Entonces, ¿qué pasa en el momento en que yo fallezco? Yo fallezco y en lugar de hacer solo una escritura de aceptación de herencia, en caso de gananciales hay dos escrituras o en la misma escritura dos partes. En la primera será liquidación del régimen de gananciales y diremos, el causante, el fallecido, tenía estos bienes privativos, suyos propios, y estos otros en gananciales. Liquidamos el régimen, oiga, pues los privativos se los adjudica a él porque son suyos y de los gananciales, pues si tenemos una casa, cuentas corrientes y acciones, tenemos dos opciones. O se adjudican la mitad y la otra mitad por liquidación se las queda el cónyuge sobreviviente, o podemos hacer dos lotes al 50%, pero que a la herencia vaya, por ejemplo, solo el piso y una parte de dinero y el cónyuge se quede las acciones y la otra parte, siempre que valgan lo mismo. No sé si me explico. Es decir, los gananciales se liquidan antes de la herencia. Entonces, ahora ya sé lo que va a la herencia, los privativos y parte de los gananciales. Entonces ya abro la sucesión. Esto cuando hago el testamento, normalmente yo como lo trabajo es, oye, lego o dejo la cuota de los inmuebles o de tal bien o de todos los bienes que me corresponda. No tengo que saber a fecha de hoy la que me va a corresponder. ¿Vale? O sea, no tengo que hacer dos testamentos ni nada parecido. Y simplemente una previsión, por lo que ha dicho el asistente es residente en Cataluña o está en Cataluña, la norma catalana incorpora una precaución o previsión en virtud de la cual si se asignan bienes distintos al causante y al cónyuge superviviente, esa asignación de bienes distintos no puede suponer una mejora en la aplicación de las reducciones que te hubieran tocado si hubieras asignado los bienes puros al 50% cada uno de los bienes a cada uno de los dos cónyuges. Claro, o sea, en este ejemplo que yo ponía, ¿no? Si la empresa Vivienda familiar habitual, o la la vivienda vivienda habitual. habitual me la llevo toda la herencia, ¿no? Que está exenta en un 95%, cuando en verdad, de lógica, en una liquidación normal sería 50-50, pues aquí Hacienda es cuando dice, oye, que te has llevado todo, pues no No podrás. apliques la reducción a todo porque tú eras titular de la mitad en tu régimen de gananciales, por efecto de la asignación de la disolución del régimen, no puedes ganar el 100%, sino que te quedas con el 50%. Aunque te lleves, te puedes llevar toda la Sí, vivienda a la te llevas, herencia, pero pero tu reducción es del 50%. exacto. Perfecto. Una nueva pregunta, en este caso doble, sobre el tema de transmisiones en planes de pensiones.
Pone en la transmisión por sucesiones si se transmite un plan de pensiones. Solo puede recibir una persona física. Dice, si lo recibe una persona física, ¿esta tributará cuando lo rescate sobre el valor, el momento de la transmisión o sobre el valor inicial de las aportaciones realizadas por el fallecido? Es que yo diría que sí, como plan de pensiones lo puede la persona física y eso tributa como renta de personas físicas y con el valor, es un rendimiento del trabajo, no es impuesto a sucesiones y tributa por el valor que tiene, por el valor de lo recibido, por el importe de lo recibido. Lo único que hay ahí es un sistema de reducciones en función de cuándo se han hecho las aportaciones y el tiempo que ha transcurrido entre que se ha producido el hecho desencadenante de la prestación o del rescate del plan de pensiones y el momento en el cual lo rescatas, ¿no? Claro. Pero es renta del trabajo, no es Sucesiones. sucesión. A ver, otra. Para un no residente español que deje testamento, ¿puede ser sobre bienes que tenga a nivel global? ¿Esto sería válido? Sí, a efectos de, a ver, yo he estado hablando me he centrado más en la parte solo española, pero cuando hay un punto de conexión internacional, la norma, tenemos un reglamento europeo desde hace un poco, bueno, iba a decir pocos años, pero ya han pasado unos cuantos, 2015, que te dice que la ley aplicable a tu testamento, no a la fiscalidad, a estas normas internas, a las legítimas, a quién puede ser tu heredero, etcétera, si tú no dices lo contrario en el testamento, la ley aplicable será la de la residencia en el momento de fallecer. Es decir, si yo soy catalán, pero estoy residiendo en Francia y yo hago un testamento, me da igual dónde, en Francia, en Estados Unidos, en España, donde sea, y no digo cuál es la ley aplicable al fondo de mi testamento, no digo que quiero mantener la catalana, me van a aplicar la francesa si fallezco en Francia, la de la residencia. Esto cambió hace unos años. La recomendación, si yo soy, por ejemplo, esto, ¿no? Catalán y me he ido a Francia o me he ido por trabajo a Dubái, si no quiero que se me aplique la ley de Dubái, que no sé cuál es, lo que tengo que tener es la cautela de hacer un testamento, me da igual dónde, y ahora me voy a eso, al testamento, pero tengo que tener la cautela de decir, oiga, yo muera donde muera, resida donde resida, tal como me deja el reglamento europeo, yo elijo siempre que se me aplique a efectos de contenido, de legítimas y todo, la ley catalana, que es la mía nacional, o el derecho común de Madrid o el derecho gallego, el mío, el de mi vecindad civil, y me da igual donde viva en el extranjero. Eso por un lado. Y dos, desde creo que es el 60 o el 64, o sea, este convenio sí que es antiguo, aquí sí que ya tenemos un convenio internacional de la Haya de formalización de testamentos. España, a fecha de hoy, reconoce cualquier testamento otorgado en prácticamente todos los lugares del mundo, siempre que se haya hecho conforme a las normas de formalidad de ese lugar o del país del otorgante o 1000 sitios más. Es decir, una persona española, me da igual del territorio, puede estar en Francia, en Estados Unidos, en China o en Dubái y en esos países hacer un testamento conforme a la norma de ese país y regular todos los bienes que tiene en el mundo y eso será válido. De hecho, la norma aplicable a efectos civiles siempre, estemos donde estén tus bienes, ha de ser una. Tu sucesión solo la puede regular una norma, ¿vale? No puedes hacer trozos. Otra cosa relevante es, oye, si yo resido en España, o me da igual, vamos a poner que resido en España y hago aquí un testamento, pero tengo bienes relevantes, por ejemplo, en Estados Unidos, aunque el testamento español a priori sirva para todo lo que tengo en el mundo, sí que es importante ir al territorio donde tengo esos bienes relevantes, porque Estados Unidos es bastante complejo, y decir, oiga, es más fácil que además del testamento español yo tenga uno aquí en California para esta sociedad. Oiga, pues si es que sí, hago un bien solo para esos bienes. ¿Sí? Pero el reconocimiento es bastante general, tanto a nivel de forma de los testamentos como de contenido. Perfecto. Otra pregunta y vamos a ir ya casi acabando con un par más, pues nos acercamos a las 7. Pros y contras de los pactos sucesorios con respecto a los testamentos y si los pactos sucesorios son reversibles. Empiezo por la última. Los pactos sucesorios en general, bueno, voy a contestar según la normativa catalana, que supongo que es catalán, aunque más, porque los pactos sucesorios están regulados en cada normativa foral con muchísimo detalle. O sea, que yo voy a contestar, no sé si el asistente es catalán o no, pero como en derecho común no hay, pues
voy a hacerlo según Cataluña. En Cataluña, los pactos sucesorios son totalmente reversibles si firman todos los que han firmado el pacto. Entonces, tengo que tener la cautela de si 3 personas, el padre y 2 hijos, por ejemplo, han firmado el pacto, solo que una de ellas fallezca o no quiera, ya no lo pueden cambiar. Si yo quiero que yo soy el padre y tengo 2 hijos y quiero que mis 2 hijos puedan cambiar determinados aspectos, aunque yo haya fallecido, hay que ir explicándolo o poner las causas, ¿vale? Porque si no, no lo voy a poder cambiar. Pero si firmamos todos, siempre y en cualquier caso los puedo cambiar. En cuanto a ventajas e inconvenientes, es que se ha de estudiar el caso concreto. Lo que tengo que ver es si me vale la pena renunciar a esa capacidad que me da el testamento de cambiarlo cuando quiera, porque gano algo más con el pacto. ¿En qué situaciones solemos hacer un pacto? En el marco de empresa familiar, cuando yo ya he decidido con mis hijos cómo voy a distribuir las acciones, imaginemos que tengo 3 hijos y yo he pactado con ellos que a uno le dejo el 51%. Claro, mis hijos, si saben que yo puedo cambiar el testamento cualquier día, me van a decir, hombre, tú me dices que me dejas el 51% y yo soy el que está trabajando, llevo la dirección y todo porque sé que tendré la mayoría. Pero ¿cómo sé yo que el día que fallezcas no me encuentro un testamento que se lo has dejado a las hermanitas de la caridad, a la fundación, a tu cónyuge o a mi otro hermano? Pues venga, hacemos un pacto sucesorio porque es lo que me da garantía y tranquilidad para que esa siguiente generación se involucre. Otros supuestos en los que sí o sí me puede dar tranquilidad, bueno, pues en personas de determinada edad que me da miedo que les capten la voluntad. Gente me dice, oye, me da miedo que las personas que tienen alrededor un día le hagan cambiar el testamento, o que uno de mis hermanos, o que alguien de la familia o un externo le medio engañe porque está un poco ya sensible. Oye, pues no, hacemos un pacto sucesorio, porque así, aunque alguien le engañe y le lleve a un notario y haga un testamento, ese testamento no será válido. Es decir, hay que sopesar en cada caso y en cada situación si la restricción, ¿no?, del pacto sucesorio nos sale a cuenta para hacerlo. Muy bien. Vamos a hacer ya las 2 últimas. Una donación a un hijo residente en el extranjero, ¿dónde tributará? Pues esto depende. Si los bienes que se donan están en España, tributará con independencia de lo que pueda donar el hijo en función del país en el que esté, que ahí habría que ver su normativa y ver si tributa. En España tributará por obligación real, como he dicho antes. En España tributan los no residentes en España por las donaciones o por las herencias de bienes que reciban que estén ubicados en España. Entonces, si los bienes que se donan a ese hijo no residente están ubicados en España, España va a reclamar su tributación, la competente para recaudarse la Agencia Estatal Tributaria, y lo único que existen son puntos de conexión para que el contribuyente no residente pueda aplicar la norma de una comunidad autónoma. Después hay que ver qué ocurre en el país de residencia del donatario, del quien recibe. Perfecto. Actualmente, otro socio, actualmente socio que reside en pareja y residen en Brasil con sus hijos. Los 4 tienen la doble nacionalidad, tienen bienes aquí en Cataluña y tienen bienes en Brasil. ¿Hay alguna diferencia si uno de los miembros de la pareja fallece en Brasil o fallece en Cataluña? ¿Diferencia en civil o fiscal o de los dos? Te contestamos los dos. Sí, ¿No? vale. Sí, no la ha puesto. Yo, a efectos civiles, lo que os decía, me has dicho que los 2 eran españoles pero residían en Brasil. Sí, Vale. correcto. Y Siendo que tienen la doble españoles, nacionalidad los 2 y los hijos también. vale. No, desconozco en este momento si hay un convenio, porque a veces en los países latinoamericanos, creo que en Brasil no hay convenios que te dicen el testamento, si se aplicará de aquí o de allí. Pero en base al reglamento europeo, por ser españoles, como digo, se va a aplicar la ley a efectos civiles. O sea, el que va a determinar quiénes son sus herederos, me da igual dónde te mueras, es tu residencia última habitual, es decir, Brasil, aunque te mueras de accidente estando por las Islas Vírgenes. Será Brasil, salvo que en Brasil, en España o donde quieras, en tu testamento hayas dicho, oiga, yo lo que quiero es que siempre se me aplique la ley catalana o la del sitio que sea dentro de España. Es decir, aquí la diferencia no es dónde te mueres, sino dónde estabas residiendo cuando moriste, cuál era tu residencia habitual y si has elegido antes la ley catalana o no. Y en cuanto a los derechos de la pareja, no sé si la pareja está reconocida según la norma catalana o la brasileña. Si tú estás reconocido como pareja de hecho según la norma catalana, se te va, y se te aplica la sucesión en la catalana, pues se te va a aplicar el pareja de hecho de aquí.
¿vale? Con lo cual, para mí es, desconociendo la de Brasil, elige en tu testamento, lo hayas hecho donde lo hayas hecho, la ley catalana, que es la que reconoce a la pareja, de hecho, derechos viudales y lo asemeja al cónyuge. Fiscalmente. Desde el punto de vista fiscal, la nacionalidad es indiferente, porque lo que manda es la residencia fiscal, como hemos visto en la presentación, ¿no? Entonces, los dos miembros de la pareja más los 4 hijos, no recuerdo mal que ha dicho, son residentes todos en Brasil, no son residentes en España. El hecho de que fallezcan en España, en Brasil o en cualquier sitio me va a dar igual, son residentes en Brasil, y habrá tributación en la sucesión, herede quien herede, por los bienes que estén ubicados en España. Y el punto de conexión, al no haber ningún residente, es la comunidad autónoma, bueno, la norma por la cual podemos aplicar la normativa de una comunidad autónoma, el punto de conexión, es la comunidad donde se encuentre la mayoría de los bienes ubicados en España. Por lo que la pregunta parece inducir, eso sería Cataluña, con lo cual, pues lo mismo que he dicho en anteriores ocasiones, competente para recaudar la Agencia Estatal Tributaria y opción de aplicar la normativa, aparentemente aquí parece, pues donde estén los bienes, ¿no? Que parece que es Cataluña. Y después habría que ver en Brasil, que allá son residentes, pues la tributación que tienen allá en el impuesto sobre sucesiones por ser residentes en Brasil. Siempre que hay un elemento de extranjería es importante verlo desde aquí y verlo desde el país en el que está, porque parece mentira, pero el derecho internacional no es homogéneo y puede pasar a veces que esto que estamos diciendo es la perspectiva española o catalana y te vas a Brasil y dice algo totalmente distinto, no fiscalmente, hablo civil, unas normas que te reenvían a otros países, entonces sí, y puede llegar, hay situaciones en las que es incoherente lo que dice un país y otro, y hay que ver cómo resolverlo. No está armonizado a nivel mundial. Otra cosa es Europa, pero, Dices que bien, pero digo, fiscalmente fiscal es peor todavía. Estás residiendo en un país que no tenga impuestos sobre sucesiones y donaciones y tienes los bienes en España y vas a pagar impuestos en España, ¿no? O sea que la armonización fiscal, vaya, eso sí que brilla por su ausencia, ¿no? Exacto. Ya la última, porque quedan un montón y ya nos pasamos. La última. ¿Hay una cantidad mínima para ceder una mitad por indivisa para que no sea donación? No. No, no hay Fácil de ninguna, responder. no hay ninguna cantidad. A ver, esto también depende de la comunidad autónoma, pero en aquellas comunidades autónomas en las cuales hay una bonificación del 99-100%, pues te da igual, no hay cantidad porque cualquier cantidad no te va a tributar prácticamente en la donación, ¿no? Si estamos hablando de Cataluña, que hay muchos contribuyentes, hay muchos oyentes aquí o asistentes al webinar que están en Cataluña, pues no hay ninguna cantidad mínima. Y lo único que hay son, pues eso, la escala reducida, si estamos hablando de ascendientes, descendientes cónyuges, del 5, 7, 9%, que es más reducida que la tarifa general. Y sí que hay alguna reducción, pero ya no sería para proindivisos, ¿no? Porque son reducciones pues, de donación de empresa familiar, para adquisición de primera vivienda, primera empresa, pero claro, no es el supuesto por la pregunta, ¿no? Perfecto, pues aquí lo dejamos. Agradecer a todos ustedes su presencia, a nuestros amigos de Garrigues en sus ponencias y esperar que haya sido de interés el webinar, ¿no? Una cuestión solo, recuerden que pues, dispondrán de la presentación y de la grabación de la presentación en sí, que se las emitiremos a todos ustedes, las enviaremos vía email. Y sin más, pues hasta la próxima y a ver si pasa la pandemia una vez y nos da un poquito de tregua. Y nos vemos en persona. Muchísimas gracias. Perfecto. Saludos. Adiós, buenas tardes. Adiós. Que vaya bien. No sé,